Libro de Esdras, capítulo 6. La carta de Tatnai llegó al rey Darío y éste ordenó revisar los archivos. Encontrado el edicto de Ciro, Darío lo ratificó y dio órdenes de no estorbar el avance de la obra y de proveer lo necesario para que los sacerdotes tuvieran para ofrecer sus sacrificios al Dios del cielo. El templo fue concluido. Iniciaron su construcción en 536 a.C., reanudaron la obra el año 520 a.C. y lo concluyeron el año 516 a.C. Tardaron 20 años en total en su reconstrucción. Luego de dedicar el templo, se prepararon para celebrar la Pascua, transcurrido 14 días del mes primero. El pueblo agradeció a Jehová por la buena voluntad que Darío había mostrado hacia ellos para que se esforzaran en concluir la obra de la casa de Dios. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este capítulo. Versículo 2. La providencia de Dios vela por su pueblo. Darío fue diligente en buscar el decreto de Ciro, el que fue hallado en la ciudad de Acmeta, residencia de verano de Ciro, distante 500 kilómetros de Babilonia. El registro de Esdras 6 da cuenta del edicto original mencionado en Esdras 1. Cada detalle de esta narración nos muestra la providencia de Dios velando por el bienestar de su pueblo. Hoy, lo mismo ocurre con nosotros. Ignoramos muchas veces lo que Dios está haciendo en nuestro favor, pero eso no significa que nos haya dejado abandonados. No, Él jamás va a abandonar los suyos. Vela por cada uno de sus hijos para que sus planes sean ejecutados conforme a su voluntad, que es agradable y perfecta. Romanos 12:2. Versículo 5. La providencia de Dios preserva los utensilios originales del templo de Salomón. No deja de ser sorprendente el cuidado detallado de Dios por el bienestar de su pueblo. Han transcurrido 70 años y, como se registra en Esdras 1, el detalle del inventario es meticuloso y el retorno de los santos utensilios del templo a Jerusalén da cuenta que la providencia de Dios va más allá simplemente del cuidado de sus hijos. Abarca también a los bienes que han sido ordenados para su servicio santo. Podemos descansar en el cuidado de Dios, lo que no significa indolencia y descuido de nuestra parte. Nosotros somos administradores de los bienes que Dios nos entrega para que los usemos con rectitud y de eso deberemos dar cuenta. Versículos del 7 al 12. La soberanía de Dios mueve el corazón de los hombres para que su voluntad sea cumplida. En Proverbios 21:1 leemos: Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. La palabra de Dios es totalmente confiable. Las cosas ocurren como Dios las dispone. Dios movió el corazón de Ciro primero y luego el de Darío. Ambos reyes dispusieron todo lo necesario para que el templo de Dios fuera levantado. Así, Dios le proveyó a su pueblo lo necesario para ejecutar la tarea comentada. Nos resulta inexplicable muchas veces los recursos que Dios emplea para que su obra sea hecha. Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Versículos 16 y 17. Dios ve el corazón de los adoradores. Cuando Salomón dedicó el primer templo, fueron 142.000 animales los ofrecidos en sacrificio a Jehová. Ahora solo fueron 712. Pero antes de juzgar esta dedicación, recordemos que aquella modesta viuda que solo ofrendó 2 blancas, y Jesús llama a sus discípulos para decirles: esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento. Marcos 12:44. La situación económica de los retornados del exilio babilónico no era comparable a la de los días de máximo apogeo del reino con Salomón a la cabeza. Ofrecieron todo lo que tenían y fue acepta la ofrenda, porque Dios pesa los corazones. Proverbios 24:12. Versículo 22. Hacer el culto a Dios tal como Él lo manda en su palabra es motivo de gozo para los creyentes. Es necesario ser cuidadoso y estar velando que el culto a Dios sea conforme Él lo espera. Danos tu gracia y sabiduría para orientar a la congregación en aquellos aspectos del culto que pueden ser propensos a desviarse de tu palabra.